Lowe's. Find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I don't think I can be your friend, Isabella said. Rebecca's stomach flipped. This is the love story of real Hinge couple Isabella and Rebecca, written and read by me, Tammy Denton Hurst. Listen to the free audiobook now. Había un silencio denso en el aire, como si todo Canaán contuviera la respiración. Las noticias corrían rápidamente por los caminos de tierra. Jericó había caído como un suspiro. Sus poderosas murallas no resistieron la marcha de Israel. Y la ciudad de Ai, que antes parecía invencible, quedó reducida a cenizas. Un nuevo pueblo avanzaba por la tierra, no solo con espadas, sino con algo más, algo que ningún otro ejército poseía. Su Dios caminaba con ellos. Las ciudades-reinos, acostumbradas a la guerra y a las alianzas militares, comenzaron a moverse. Los reyes reunieron consejos, formaron coaliciones, buscaron formas de resistir a la fuerza que se acercaba. Entre esas ciudades estaba Gabaón, un pueblo fuerte, con hombres valientes y una ciudad conocida por su grandeza. Pero, a diferencia de los demás, los gabaonitas no pensaron en luchar. En cambio, sus corazones se vieron invadidos por un temor silencioso y profundo, diferente del pánico que lleva a la desesperación. Era un temor que invitaba a la reflexión. No solo veían ejércitos avanzando, sino una mano invisible abriendo caminos para Israel. Cruzar el Jordán en seco, destruir Jericó con trompetas, vencer a Ai tras un revés inicial. No era solo una guerra, era el destino, era un propósito divino. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa las notificaciones para no perderte ningún video. En ese clima de tensión e inquietud, los líderes de Gabaón se reunieron a las puertas de la ciudad bajo la atenta mirada de los ancianos. Tenían ante sí una decisión crucial: unirse a los reyes de la región en rebelión o intentar algo diferente, algo inesperado, algo arriesgado. Las palabras fueron pocas, pero el consenso fue rápido. No iban a luchar, iban a sobrevivir. Allí comenzó a esbozarse un plan audaz, un plan que requeriría disfraces, mentiras y una actuación convincente. Pero también requeriría valor, no el valor de la guerra, sino el de afrontar la verdad con astucia, con la esperanza de encontrar misericordia donde solo se veía destrucción. Mientras las hogueras ardían en aquella noche silenciosa, los gabaonitas comprendieron algo que los demás pueblos aún se negaban a admitir. Israel no era solo un nuevo invasor, era un pueblo guiado por Dios. Y luchar contra ellos era luchar contra el cielo mismo. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. El día amaneció pesado sobre Gabaón, como si incluso el cielo observara en silencio lo que estaba a punto de suceder. Los ancianos se reunieron de nuevo, esta vez en un tono más sobrio. Ya no discutían si debían actuar, sino cómo. El tiempo era escaso y la marcha de Israel avanzaba sin vacilar. Entre ellos había una incómoda certeza: resistir significaba la destrucción, pero acercarse como vecinos y pedir la paz, sin duda, sería rechazado. Israel tenía órdenes claras de no hacer alianzas con los pueblos de Canaán. La única brecha sería parecer un pueblo foráneo de muy lejos, que no estuviera bajo el juicio inminente de la tierra prometida. Y fue en esa brecha donde los gabaonitas decidieron esconderse. El plan no surgió de una astucia barata,
sino de un profundo deseo de preservar la vida. Habían oído hablar del Dios de Israel, habían oído cómo abrió el Mar Rojo, cómo sustentó a ese pueblo durante 40 años en el desierto, cómo derrotó a poderosos reyes al este del Jordán. La conclusión era inevitable. Ese Dios no era como los demás, y su presencia con Israel lo cambiaba todo. Así que la estrategia se fue trazando con detalle. Separaron ropa vieja, sandalias gastadas, bolsas polvorientas. Buscaron panes que ya estaban duros, quebradizos. Todo tenía que parecer real, como si hubieran viajado durante muchos días, viniendo de una tierra lejana, deseando hacer alianza con un pueblo extranjero y poderoso. A cada paso... Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I didn't like what you said, Odin pauses, about the future. This is the love story of real Hinge couple Odin and Edward, written and read by me, Curtis Garner. Listen to the free audiobook now. Del plan había tensión en las miradas. No había garantía de éxito. Si los descubrían, los destruirían. Pero si no hacían nada, tendrían el mismo destino. La esperanza estaba en engañar, no por malicia, sino por supervivencia. Las esposas prepararon la comida. Los hijos más pequeños observaban en silencio, tratando de entender por qué sus padres se vestían como mendigos. Era un riesgo para toda la ciudad, pero la única oportunidad que tenían. Esa misma tarde, el pequeño grupo elegido partió, llevando consigo no solo un disfraz, sino la responsabilidad del futuro de todos los gabaonitas. Con pasos firmes y expresiones cansadas, dejaron Gabaón como embajadores de la astucia y la fe desesperada. Su destino era el campamento de Israel. Y allí comenzaría la parte más delicada del plan: convencer a Josué. El sol estaba alto cuando los gabaonitas llegaron al campamento de Israel. El polvo cubría sus vestiduras. Las ropas rotas, los odres secos y el pan mohoso contaban una historia incluso antes de que se dijera una sola palabra. Con pasos lentos y voces cuidadosas, se presentaron ante Josué y los líderes como embajadores de una tierra muy lejana. La escena estaba meticulosamente construida. Cada detalle, las sandalias gastadas, los remiendos en los mantos, los víveres secos, servía como evidencia del largo viaje. Y así comenzaron a hablar. Dijeron que habían oído hablar de la fama del Dios de Israel, de los poderosos hechos en Egipto, de las victorias en el desierto, y por eso venían en misión de paz. Pidieron un pacto, una alianza, deseando vivir en armonía con ese pueblo tan temido. Josué los observaba con atención. Los ancianos también. Había desconfianza, pero las apariencias respaldaban la narrativa. Cuando se les preguntó directamente de dónde venían, los gabaonitas fueron vagos. De una tierra muy lejana, respondieron, eludiendo cualquier detalle geográfico que pudiera contradecirles. Los líderes israelitas examinaron los objetos que traían. El pan estaba, de hecho, seco y desmenuzado. Los odres parecían viejos y agrietados. Las ropas tenían marcas del paso del tiempo. Era difícil no creerles. Las pruebas visuales y el tono humilde con el que se presentaban daban fuerza a la mentira. Era un momento decisivo. Israel ya había enfrentado traiciones y errores en el pasado. La prudencia aconsejaba buscar la orientación del Señor. Pero ese día, los ojos de los hombres pesaron más que la voz de Dios. No hubo oración. No se consultó al Altísimo.
solo una decisión basada en las apariencias y la lógica humana. Josué hizo un pacto con ellos. Los líderes de la congregación también juraron perdonarlos, sellando el pacto con un compromiso ante Dios, un juramento sagrado e inquebrantable. Cuando los gabaonitas se alejaron, llevando consigo la promesa de paz, hubo un ligero silencio entre los israelitas. Parecía haber sido solo otra reunión diplomática, pero en esa alianza había más que palabras. Había engaño, había prisa, había ausencia de dirección divina. Y como el tiempo pronto demostraría, los efectos de esa elección no tardarían en salir a la luz. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad haciendo clic en el botón. Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Los días siguientes fueron tranquilos en el campamento israelita. La amenaza inminente de los cananeos parecía más lejana, y la reciente alianza con los supuestos viajeros trajo un alivio momentáneo. Josué y los líderes respiraban con cierta tranquilidad, creyendo haber actuado con sabiduría al evitar otra guerra. Pero la paz era frágil. Solo hicieron falta 3 días para que la verdad saliera de las sombras. Las patrullas de Israel, avanzando en la conquista de la tierra, llegaron a las ciudades de Gabaón. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I don't think I can be your friend, Isabella said. Rebecca's stomach flipped. This is the love story of real Hinge couple Isabella and Rebecca, written and read by me, Tammy Denton Hurst. Listen to the free audiobook now. Kefira, Beerote y Kiriat Jearim. Para sorpresa general, los nombres y los rostros eran familiares. Eran los mismos hombres que se habían presentado como embajadores lejanos, las mismas vestimentas viejas, ahora vistas en su verdadero contexto. La revelación cayó como una piedra sobre el corazón de los líderes. Se sintieron engañados, traicionados, expuestos. Toda la congregación murmuraba indignada. El pueblo clamaba justicia. Nos han engañado, decían. Vamos a destruirlos. Pero Josué, en silencio, meditaba algo más profundo. Habían hecho un juramento, y no era cualquier promesa. Era un pacto sellado ante el Señor, invocando el nombre del Dios de Israel. Romper ese compromiso significaría manchar el testimonio del propio pueblo elegido. El error ya se había cometido, no al ser engañados, sino al no consultar la voluntad de Dios. Josué reunió a los ancianos y reafirmó: no podían tocar a los gabaonitas. La fidelidad a Dios exigía integridad, incluso ante el engaño. La alianza, aunque fruto de un error, era ahora un testimonio que decía más de Israel que de Gabaón. Esa decisión no fue fácil. La ira del pueblo era legítima. El ansia de venganza era comprensible. Pero había algo más importante en juego: la reputación del nombre de Dios entre las naciones. Si Israel rompía su juramento, ¿cómo podrían ser luz entre los pueblos? ¿Cómo demostrarían que su Dios era justo, incluso cuando ellos fallaban? Así, el pueblo fue contenido. Los gabaonitas serían perdonados, pero no sin consecuencias. Josué aún tenía que resolver cómo lidiar con aquellos que habían mentido para salvarse a sí mismos. Se dictaría una sentencia, no de muerte, sino de servicio. El error de los líderes se convertiría en un recordatorio eterno. El enemigo no siempre ataca con la espada. A veces se acerca con pan seco y palabras suaves. Tan pronto como la verdad salió a la luz, los gabaonitas fueron convocados ante Josué.
El ambiente era tenso. La multitud observaba y el aire parecía cargado de una indignación contenida. El pueblo quería respuestas. Josué también. Los hombres que se habían presentado con tanta humildad estaban ahora allí, ante los mismos líderes a los que habían engañado con palabras cuidadosas y una actuación detallada. Josué los confrontó directamente. Su voz no era de ira descontrolada, sino de alguien que sentía el peso de una responsabilidad violada. ¿Por qué nos engañaron?, preguntó mirando a los ojos a esos hombres. ¿Por qué dijeron que venían de lejos cuando en realidad viven cerca de nosotros? Los gabaonitas no intentaron negarlo. Ni siquiera trataron de justificarse con nuevas mentiras. En cambio, hablaron con sinceridad. Dijeron que habían oído hablar de las grandes obras del Señor, de los decretos que Israel había recibido para destruir a todos los pueblos de esa tierra, y sabían que su única oportunidad de sobrevivir era apelar al temor. Teníamos mucho miedo por nuestras vidas a causa de ustedes, confesaron. Por eso hicimos esto. Era una confesión sin resistencia, marcada no por la arrogancia, sino por una mezcla de arrepentimiento y alivio. Sabían que habían mentido y sabían que podrían pagar un alto precio por ello, pero habían conseguido algo muy valioso: la vida. Y ahora se ponían a merced de Josué, aceptando el juicio que les esperaba. Josué escuchó en silencio. Sus ojos recorrieron los rostros cansados, tal vez pensando en cómo esos hombres lo habían arriesgado todo por una oportunidad de paz. El pacto no podía romperse, pero había que hacer justicia. Habría una consecuencia. No morirían, pero no saldrían libres. En ese momento, Josué pronunció la sentencia. Los gabaonitas vivirían, pero serían siervos. Estarían bajo el dominio de Israel, encargados de tareas humildes y continuas: cortar leña y acarrear agua para la congregación y para el altar del Señor. Serían recordados para siempre como los que entraron por la puerta del engaño, pero permanecieron por el pacto. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I don't think I can be your friend, Isabella said. Rebecca's stomach flipped. This is the love story of real Hinge couple Isabella and Rebecca, written and read by me, Tammy Denton Hurst. Listen to the free audiobook now. El pueblo escuchó la decisión y se calmó. El juicio había sido pronunciado con firmeza y misericordia. Y mientras los gabaonitas se inclinaban en señal de aceptación, algo comenzó a transformarse. El castigo, aunque duro, los mantendría cerca de la presencia de Dios. Y eso cambiaría el curso de la historia. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El campamento de Israel siguió adelante, pero ahora con nuevas caras entre ellos. Los gabaonitas, aunque se salvaron de la destrucción, llevaban una nueva carga. Serían siervos perpetuos. La sentencia de Josué no fue solo una medida de justicia, sino una lección para toda la congregación. Se les asignaron tareas sencillas pero esenciales: cortar leña y acarrear agua. Era un trabajo arduo, repetitivo, a menudo invisible a los ojos de los líderes y guerreros. Pero curiosamente, también era un trabajo sagrado. La leña alimentaba el fuego del altar. El agua purificaba los utensilios del culto. Sin darse cuenta del todo, los gabaonitas habían sido colocados en el centro de la adoración. Josué se aseguró de hacer pública esta sentencia ante todo el pueblo.
no para avergonzarlos, sino para afirmar que, incluso en el error, la alianza sería honrada. El compromiso sellado en nombre del Señor exigía fidelidad, y la fidelidad, en ese caso, significaba mantener la palabra, incluso a un pueblo que había mentido para sobrevivir. No hubo revuelta entre los gabaonitas. Por el contrario, aceptaron la nueva posición con humildad. Quizás porque sabían que podrían haber sido destruidos. Quizás porque entendían que, incluso como siervos, estaban vivos. Y más que eso, ahora vivían entre un pueblo que llevaba consigo la presencia del Dios verdadero. Con el paso de los días, las ropas viejas fueron cambiadas, los rostros cansados adquirieron una nueva mirada. Los gabaonitas comenzaban a adaptarse, aprendieron los caminos del tabernáculo, los rituales, el temor reverente ante el arca de la alianza. La sentencia, que a primera vista parecía un castigo severo, se revelaría como una puerta de acceso a lo que nunca hubieran imaginado. Su historia no terminaría con el castigo. Al contrario, apenas estaba comenzando. Dios, en su soberanía, había permitido que se produjera ese engaño, no para deshonrar a Israel, sino para que incluso un pueblo extranjero y astuto encontrara un lugar entre los elegidos. El castigo de los gabaonitas resonaría durante generaciones. Sus manos siempre estarían ocupadas con leña y agua, pero sus ojos ahora se volverían cada vez más hacia el altar, y allí, silenciosamente, serían transformados. Con el tiempo, los gabaonitas dejaron de ser solo los extranjeros que engañaron a Israel. Su presencia se convirtió en parte de la rutina del campamento y más tarde de las ciudades israelitas. Estaban en todos los lugares donde había culto, llevando agua, apilando leña, limpiando los utensilios utilizados en el sacrificio. Su servicio, aunque sencillo, era constante y cada vez más cercano al altar. No tenían las promesas hechas a Abraham, no provenían del linaje de los patriarcas, pero estaban allí, presenciando el movimiento de Dios en medio de su pueblo. Vieron los sacrificios que se ofrecían, escucharon los cánticos de los levitas, sintieron el aroma del incienso elevándose al cielo. Cada día aprendían más sobre el Dios al que habían temido desde lejos y ahora podían observar de cerca. No hay registros de que se rebelaran contra la sentencia. Por el contrario, todo indica que aceptaron el lugar que se les había asignado. Servían con constancia, discretamente, pero siempre cerca de lo que era sagrado. Y así se produjo una transformación silenciosa, no por imposición, sino por convivencia. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I don't think I can be your friend, Isabella said. Rebecca's stomach flipped. This is the love story of real Hinge couple Isabella and Rebecca, written and read by me, Tammy Denton Hurst. Listen to the free audiobook now. No por la fuerza, sino por la exposición continua a la presencia divina. El pueblo de Israel, poco a poco, también comenzó a verlos con otros ojos. Ya no eran solo los engañadores, eran trabajadores fieles que cumplían con lo que se les había asignado. Hombres que habían cambiado la rebelión por la permanencia, que eligieron servir en lugar de resistir. En las grandes fiestas y en los días comunes, los gabaonitas estaban allí, siempre en las sombras, siempre en funciones humildes, pero estaban integrados, participando en la rutina de un pueblo en alianza con Dios. Y con el paso de las generaciones se convirtieron en parte del paisaje espiritual de Israel. Es notable cómo Dios, incluso en situaciones que nacieron del engaño,
puede tejer propósitos de redención. Los gabaonitas no solo sobrevivieron, sino que fueron transformados. Su sencillo trabajo sostenía el culto. Sus manos callosas preparaban el camino para la adoración. Sus pasos silenciosos resonaban en el patio del tabernáculo, llevando más que agua y leña. Llevaban el testimonio de que incluso el engaño, cuando se trata con temor y humildad, puede ser redimido. Su historia no había terminado. Un día, Gabaón se convertiría en escenario de algo grandioso, y Dios demostraría una vez más que sabía honrar incluso a aquellos que habían entrado por puertas improbables. Pasaron los años y la presencia de los gabaonitas entre el pueblo de Israel se consolidó. Vivieron, trabajaron, sirvieron, pero la historia aún les reservaba un capítulo sorprendente. Un momento en el que Gabaón dejaría de ser recordado solo por el engaño y se convertiría en escenario de una de las manifestaciones más extraordinarias del poder de Dios. Cuando Israel comenzó a conquistar más territorios en Canaán, otros reyes de la región se alarmaron. Un poderoso grupo de 5 reyes amorreos, liderados por el rey de Jerusalén, decidió atacar Gabaón. Para ellos, esa ciudad se había vendido a los israelitas. Era una traidora. Merecía ser destruida. El miedo volvió a apoderarse de Gabaón, pero esta vez no estaban solos. Tenían una alianza, tenían el compromiso de Josué. Y, más que eso, ahora estaban bajo el cuidado del Dios de Israel. Rápidamente, los gabaonitas enviaron mensajeros al campamento israelita pidiendo ayuda. Josué no dudó, reunió a sus hombres y marchó durante toda la noche para defender a aquellos que un día lo habían engañado, pero que ahora estaban bajo su protección. Fue una batalla intensa. Los 5 reyes amorreos fueron sorprendidos por la repentina llegada del ejército de Israel. Pero lo que marcó esa guerra no fue solo la victoria militar, fue el cielo que entró en escena. Durante el enfrentamiento, Josué clamó a Dios con una audacia que pocos se atreverían a tener. Pidió que el sol se detuviera en el cielo, y el milagro sucedió. El día se prolongó de forma sobrenatural. El tiempo se detuvo, e Israel ganó la batalla de forma aplastante. Dios había luchado por ellos. Y Gabaón, esa ciudad marcada por una alianza inesperada, fue protegida con honor. El pueblo que antes se había disfrazado con ropas viejas, ahora estaba defendido por un ejército celestial. El lugar que un día fue recordado por el engaño, ahora era recordado por un milagro. Y los gabaonitas, aún siervos, aún cargando leña y agua, vieron con sus propios ojos la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, incluso cuando los caminos que conducen a ellas son tortuosos. Esta batalla selló a Gabaón no solo en el territorio de Israel, sino en la historia sagrada. El pueblo que entró por astucia ahora era testigo de un Dios que luchaba por las alianzas. Con el paso de las generaciones, los gabaonitas dejaron de ser solo un pueblo tolerado. Se convirtieron en parte de la historia viva de Israel. Continuaron cumpliendo su función como siervos en el templo y su lealtad atravesó los años con una firmeza sorprendente. No hay registros de rebeliones o rupturas. Permanecieron fieles a la alianza, fieles al servicio, fieles al Dios que habían conocido a través del engaño, pero al que ahora... Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I didn't like what you said, Odin pauses, about the future. This is the love story of real Hinge couple Odin and Edward, written and read by me, Curtis Garner. Listen to the free audiobook now. Ahora servían con reverencia. Durante el reinado de Saúl,
Siglos más tarde, ocurrió algo sombrío. En su afán por complacer al pueblo y consolidar su poder, Saúl rompió el pacto hecho por Josué e intentó exterminar a los gabaonitas. Fue una decisión imprudente, contraria a la voluntad de Dios, e Israel pagaría por ello. Años más tarde, durante el reinado de David, una gran hambruna asoló la tierra, y Dios reveló el motivo, la injusticia cometida contra los gabaonitas. David, entonces, trató de reparar el error. Buscó a los gabaonitas y les preguntó qué se podía hacer para restablecer la justicia. La respuesta fue dura y el episodio triste, pero reveló algo impresionante. Incluso después de tanto tiempo, los gabaonitas todavía eran considerados dentro de la alianza. Dios no se había olvidado de ellos. El pacto, aunque nacido de un error, seguía siendo válido a sus ojos. Más adelante, en los tiempos del exilio y del regreso a la tierra, los gabaonitas seguían entre el pueblo. En Nehemías se les menciona entre los que ayudaron en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estaban allí, junto a los judíos, los sacerdotes y los levitas, colocando piedras, levantando muros, restaurando la ciudad santa. Es extraordinario pensar que un pueblo que comenzó su historia con Israel mediante la mentira se haya convertido en parte de la herencia espiritual del pueblo de Dios. Su historia es una prueba de que el Señor, en su misericordia, puede transformar el engaño en fidelidad y la debilidad en servicio duradero. Los gabaonitas no se convirtieron en líderes, no ocuparon puestos destacados, pero siempre estuvieron allí, sirviendo, construyendo, cargando, manteniendo viva una alianza que, aunque nacida de la astucia, fue sellada bajo el nombre de Dios y, por lo tanto, respetada hasta el final. Su historia nos preparaba para la reflexión final, porque más importante que cómo alguien entra es en qué se convierte cuando permanece. La historia de los gabaonitas es, sobre todo, un relato sobre elecciones, consecuencias y gracia. Un pueblo que, al ver el inevitable avance de Israel, decidió no resistir con armas, sino recurrir a la astucia. Engañaron para sobrevivir, pero incluso en medio del engaño, encontraron algo más grande de lo que esperaban: la oportunidad de estar cerca del Dios vivo. Israel se equivocó al no consultar al Señor. La alianza hecha apresuradamente, basada en las apariencias, podría haberse evitado. Sin embargo, Dios utilizó incluso ese error para revelar su carácter. Honró el pacto hecho en su nombre y enseñó a Israel y a todos nosotros que las promesas hechas ante Él son sagradas, incluso cuando nacen de circunstancias imperfectas. Los gabaonitas aceptaron la sentencia, sirvieron con fidelidad, no se rebelaron, no abandonaron su puesto y fueron transformados. Su permanencia entre el pueblo de Dios se caracterizó por un servicio humilde, una presencia constante y, con el tiempo, una inclusión real. Los engañadores se convirtieron en participantes del culto. De extranjeros se convirtieron en colaboradores del plan divino. Esta historia nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra forma de vivir la fe y de ver a los que nos rodean. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas solo en las apariencias, guiados por lo que vemos u oímos, sin buscar primero la dirección de Dios en oración y dependencia? El error de Josué y los ancianos al confiar en sus propios ojos, sin consultar al Señor, expone una debilidad común también en nuestros días: la prisa por decidir sin discernimiento espiritual. También nos lleva a pensar en el peso de nuestras palabras. En una época en la que las promesas se rompen con facilidad, esta historia nos recuerda que Dios espera que honremos nuestros compromisos, incluso cuando se han contraído en circunstancias difíciles o desfavorables. Un juramento hecho ante Dios conlleva responsabilidad y fidelidad. La alianza con los gabaonitas, aunque nacida del engaño, fue respetada
porque se había invocado el nombre del Señor. Además, es necesario reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que llegan a nosotros por caminos tortuosos. Hemos rechazado a personas que se equivocaron al principio sin darnos cuenta de que Dios puede transformar cualquier trayectoria. Los gabaonitas comenzaron con una mentira, pero permanecieron fieles. Sirvieron con constancia, estuvieron cerca del altar. A menudo, quienes entran por la puerta equivocada pueden ser alcanzados por la gracia y permanecer con humildad si hay espacio para ello. Por último, esta historia nos enseña a valorar el servicio silencioso. Los gabaonitas no eran líderes, profetas ni guerreros, eran siervos que acarreaban leña y agua, pero estaban en el centro de lo que era sagrado. ¿Cuántos hay hoy a nuestro alrededor que sirven sin escenario, sin aplausos, pero con constante fidelidad? ¿Los hemos reconocido como parte esencial de la obra de Dios? Esta narración nos desafía a ver con otros ojos, a actuar con más discernimiento y a cultivar una fe que honra la verdad, incluso cuando nace de caminos improbables. En el mundo cristiano de hoy, es común encontrar personas que llegaron por el dolor, la confusión, por caminos tortuosos y que, una vez expuestas a la presencia de Dios, fueron transformadas. La historia de los gabaonitas nos recuerda que no todos comienzan bien, pero todos pueden permanecer fieles. Dios no rechaza a los que vienen con temor y humildad, e incluso cuando nos equivocamos, Él es capaz de tomar nuestras decisiones erróneas y transformarlas en oportunidades de redención. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios antes de actuar, que seamos fieles a nuestros compromisos y que tengamos ojos para percibir que incluso los engañadores pueden ser alcanzados por la gracia. Si te ha gustado la historia de los gabaonitas y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. I didn't like what you said, Odin pauses, about the future. This is the love story of real Hinge couple Odin and Edward, written and read by me, Curtis Garner. Listen to the free audiobook now. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS.